Pedro 5:8, pero segunda de Corintios 2:11, vamos a tenerlos allí en la cabecera y vamos a mencionarlos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y luego separe su Biblia en segunda de Corintios 2:11 para que podamos tener este texto o este par de textos como fundamento a lo que hoy vamos a exponer de la palabra del Señor. Las 10 obras del adversario. La gloria única es de nuestro Señor. La supremacía y la grandeza, el enaltecer, solamente le pertenece a nuestro. Con todo lo que podemos describir de las obras del adversario, la obra de Cristo supera toda obra en la vida del ser humano. ¿Encontraron Primera de Pedro? Leo a favor de ustedes para que tengan ahí sus ojos puestos en la escritura. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué? Adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Segunda de Corintios 2:11 afirma: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El peor error que podemos cometer como creyentes es ignorar que hay un mundo de maldad. Estamos en una sociedad en donde los elementos de maldad se dan a conocer, donde el caos, el desastre, la corrupción, la injusticia hacen de las suyas, y vemos claramente lo que pasa alrededor de nuestras vidas. Entonces voy a mirar si los muchachos por aquí ya tienen preparado el video. Dáleme un segundo. Bueno, vamos a mirar, vamos a observar. Este video ilustra entonces la adversidad, pero también da a conocer lo que Dios puede hacer en medio de nosotros. Amén. A esperar a que ellos pongan todo allí con buen sonido y la imagen. Vamos a esperar unos segundos. En nuestra cultura, no sé, a ustedes en la infancia, cuando les iban a mencionar, o por lo menos algunos de nosotros, en la infancia o la niñez, para que nos comportáramos bien, nos decían que se comporta mal, entonces se lo va a llevar el coco, y el coco, o el chucho también, se convirtió en ese personaje que horrendo, que a uno le temía, que uno ni lo conocía, hasta el sereno. Cuidado con el sereno, y uno nunca identificó quién era ese tal sereno, pero era muy malo, porque Chucho, Coco, el Patas, no sé, la Llorona, eso hace parte de las leyendas de nuestro departamento. El Chanclas, dicen por aquí también. Eh, Patasola, eso es un mito y es una leyenda. Pues hermanos, la
mucho, todo está ahí, pero tiene que ver con lo que hoy vamos a exponer. La verdad es que los hijos de Dios no nos hemos escapado de las obras de las tinieblas. Por hijos de Dios que nos consideremos, hay algo del enemigo que ha hecho y ha herido nuestras vidas. Bendito Dios por Cristo, que clamando a Él tenemos la victoria y tenemos la sanidad. Así que, hermanos, les dije ahora que los nombres a los que se refiere la Escritura respecto al adversario son varios. No solamente es el chucho o el coco o Satanás, no. La Escritura habla de otros términos que vale la pena que nosotros consideremos para referirse al mal. Satanás es el más común tal vez, y tenemos que decir que sí. Lucas capítulo 10 versículo 18, en su significado, Satanás quiere decir en su idioma original el adversario o la adversidad, adversario. Este nombre indica la naturaleza misma de él. Es enemigo de Dios, es adversario de Dios, de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios hace, de todo lo que Dios ama, es el adversario. Pero también el Nuevo Testamento en algunos apartes lo considera como el diablo, y el significado de este término es un acusador falso. Eso es. La palabra diablo en su idioma original, para entender, es el que acusa falsamente. Eso significa el diablo según el Nuevo Testamento. En otras palabras, el calumniador, el que calumnia, el que se inventó algo falsamente. Entonces ahí se va desempeñando o se va desarrollando la trama mejor, o el significado de el nombre. Mateo capítulo 2 en el Nuevo Testamento también se refiere al adversario, como también lo hemos escuchado, Beelzebú, y es una palabra compuesta de dos términos que para la antigüedad era muy común. Baal, el dios Baal, Zebú, que quiere decir el señor de las moscas, y tal vez no es muy común entenderlo, pero era un dios falso, engañador, no era real. O lo que hacía era engañoso. Señor de las moscas, un falso dios en el pueblo filisteo. Recuerden de que los filisteos fueron enemigos del pueblo de Israel. Si usted quiere leer la historia, está en Segunda de Reyes, en el capítulo 1 en adelante. Después del versículo 2 hacia adelante está este término, un falso dios de los filisteos en una ciudad o en una fortaleza que se llamó Ecrón. Ahí estaba ese nombre. Pero el apóstol Pablo le da otros títulos y le da otros términos a Satanás que son con los que lidiaba la iglesia primitiva, y el consejo del apóstol Pablo iba hacia la iglesia nueva que estaba creyendo en Jesús, muy reciente. Las enseñanzas apostólicas entonces apuntaban también en gran parte a lo que él era este personaje. Entre otros títulos se menciona, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 3, como el tentador, como el malo, según Mateo 13 también. Habla Apocalipsis 12:10, por ejemplo, como el acusador de los hermanos. Estos títulos señalan la obra, la operación del enemigo, del adversario. Pero hay otros términos que lo describen como el príncipe de este mundo. Así lo menciona también la Escritura, el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo, según la segunda carta de Corintios 4, el Dios de este siglo. Otra carta, como es la carta del apóstol Pablo a Éfeso, le dice: Él es el príncipe de la potestad en el aire, en lo invisible, en el aire, digamos que la atmósfera. Y bien dice Pablo que la lucha que nosotros tenemos como hijos de Dios no la tenemos contra entidades de carne y hueso, sino contra principados, potestades de las tinieblas que operan en el ambiente invisible, es decir, que hablamos de un ambiente espiritual. Pero también Pablo en 2 de Corintios dice que este personaje, Satanás o el diablo, se transforma en un ángel de luz, y esto destaca su capacidad de engañar. Eso es
para introducir el tema, lo que a la Biblia se refiere cuando está hablando del maligno, cuando está hablando del diablo. No lo podemos subestimar, ni tampoco lo podemos considerar como un cuento de hadas o como una fábula o como un mito o una leyenda. Mencionaron ahorita algunas leyendas como la patasola, como la madre monte, el cura sin cabeza, es otra leyenda. Yo no sé si usted se acuerda de ellas o las ha escuchado, pero no sé si usted alguna vez vio a la madre monte o alguna vez vio al cura sin cabeza. Hace parte de nuestra mitología y nuestra idiosincrasia. La realidad que menciona la Escritura para los creyentes es que tenemos que enfrentar las obras de las tinieblas. Y no las podemos ignorar. Y no las podemos ignorar porque pueden estar muy cerca de nosotros mismos. Podemos ser el resultado, podemos ser víctimas de un plan o de un contraataque oscuro de las tinieblas y no nos hemos dado cuenta. Ay, somos creyentes, sí. Ay, vamos a la iglesia, sí. Eso no nos exonera, porque si el enemigo, según la Escritura, detesta a Dios, pues detestará a sus hijos, detestará las iglesias, detestará todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios y con su verdad. Hermanos, uno de los hechos más alarmantes acerca de la vida de todos los seres humanos, acerca de nosotros como cristianos que venimos a esta iglesia, cualquiera que sea nuestro desarrollo de la fe, por pequeña que sea nuestra fe o grande, tenemos que reconocer que hay un enemigo sobrenatural cuyo objetivo es lo que hemos visto en pantallas: devorarnos, destruirnos, que si no es por la intervención poderosa de Cristo en nuestra fuerza, nosotros no podríamos. Estaríamos acabados. La palabra de Dios declara también que Él vino para robar, para hurtar y destruir. Ese es el objetivo, según la palabra. Entonces, hermanos, el dolor, el placer y todo lo que Él nos ofrece y nos vende es con el objetivo de que quedemos ciegos, cegados, tontos, miserables para siempre, por mucho rato, y que no nos resplandezca la luz de la verdad del Evangelio y de su palabra, que sin duda alguna la palabra y la verdad de Cristo es lo que transformará nuestra manera de pensar, nuestro intelecto, nuestra inteligencia y todo lo que nosotros somos, lo que podemos llegar a conocer, lo que podemos llegar a ser. Nosotros tenemos que ser entonces también, incorporar en nuestra vida la verdad de Dios para que desmonte la clase de... Por lo menos vamos a mirar 10 cosas rápidamente, las cuales el adversario hace y obra. Y sí, digámosle así, el adversario, para no mencionar esa palabra tan horrenda o ese nombre, tal vez si usted le molesta mucho escucharlo, Satanás. En primer lugar, el adversario miente. Escuche muy bien, el adversario miente. Miente y es padre de mentira, así lo dice la Biblia. Cuando se habla de la mentira, la propia naturaleza del adversario es engañar, mentir. Yo no entiendo, muchos hijos de Dios, cómo se les ocurre creer la mentira de un engañado. ¿Cómo es? Sí, habla de esa naturaleza pecaminosa para mentir, el padre de mentira. Juan 8:44 dice eso. Hermanos, la primera vez que encontramos la mentira del adversario aparece en la Biblia desde Génesis capítulo 3. Las primeras palabras de los labios del adversario fueron mentiras cuando le dice a Eva: con que Dios te dijo. Mentira. Con que Dios te ha dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto. Esas fueron las primeras palabras en Génesis 3 del adversario. Y ahí entró el caos entonces de toda la humanidad. Claro que sí, que si no fuera por la redención y la obra y el pago del rescate nuestro por Jesucristo, estaríamos perdidos. Pero ahí estaba la mentira y el engaño. Las segundas palabras de los labios del adversario con mentiras sutiles también están en ese mismo capítulo, cuando dijo: ciertamente no moriréis. Dios se equivocó. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice ya en el Nuevo Testamento que el adversario no se ha mantenido en la verdad, porque no hay ninguna verdad.
Pero la realidad de muchos de nosotros es que por años le hemos creído la mentira al enemigo. La mentira sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre lo que dijeron sobre tus hijos esta mañana en la iglesia en Boston. Un hermano compartía a pastor y a todos los miembros. A mi hija desde chiquita una persona le dijo que iba a ser prostituta, y perdónenme la expresión, que si no fuera porque yo creo en el Señor, yo anulo eso en el nombre de Jesús. Yo no creo eso porque Dios dice otra cosa, pero era una mentira. El problema es que nosotros como creyentes le hemos creído a la mentira de este engañador desde el principio. Es que usted es un bueno para nada, es que usted no va a poder desarrollar esto, eso no le va a salir bien. No, es que usted, esa familia de donde viene, eso que te dijeron, eso que te inculcaron, eso que te enseñaron, ese mensaje de no sé quién, tal vez tus padres o tus ancestros, ese mensaje de mentira. El problema de muchos de nosotros es que todavía cargamos. Somos creyentes y estudiamos la palabra del Señor. Él se mantiene en la mentira, no hay verdad en él, no se mantiene en la verdad. La única verdad que nos hace libres es la de Jesucristo. Conoceréis la verdad y esa verdad. Y ahora nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. La primera obra que estamos mirando del adversario en este lugar es que miente. La mentira. Hermanos, estamos tratando con la esencia y la naturaleza del adversario, y es mentir y engañar. No le creas. En algún momento la teología de la liberación y las personas dedicadas a esto, no sé cómo se les ocurrió establecer una conversación con los demonios y creer a lo que los demonios. Jesús, en el comportamiento de su ministerio, lo que vemos cuando se le enfrenta a los demonios es su autoridad y su poder para expulsarlos y echarlos fuera, no para conversar con ellos y creer a todo lo que ellos dicen. Hasta preguntándoles el nombre, de dónde vinieron, qué hacen, qué van a hacer, quién los envió. ¿Le creen? No le crean, porque son pecadores. Nos falta discernimiento y sabiduría, pues entonces estamos muy, hermanos, sí, estamos frente a una entidad que en esencia es mentira, engaño, no solamente en el ambiente de los demonios o espíritus inmundos, no, es en la historia de la humanidad que vemos mentiras y engaño, falsedad. No es lo real. Estamos tratando con alguien que miente. Por favor, usted y yo debemos ser lo suficientemente hijos de Dios, sabios, que podamos discernir y entender en la verdad de Dios sobre tu vida, sobre lo que Dios te va a dar, lo que Dios te está dando, lo que eres en Dios, no lo que dice cualquier otra persona. El problema es que le hemos creído más a lo que dicen las personas de nosotros, engañándonos y mintiéndonos a lo que dice la palabra de Dios. Y peor aún, no escudriñamos la palabra, no buscamos la verdad de Dios. Estamos perdidos porque lo único que entendemos es lo que se nos dice por nuestros oídos, y eso es mentira. El adversario miente en primer lugar. Segundo, hermanos, iglesia, aprovecho para saludar a los que están Facebook y en YouTube, nuestras plataformas digitales. Antes que los ingenieros me regañen por qué no los saludo, el amor del Señor, la iglesia también. Lo segundo que hace el adversario, y vamos a mirar lo que dice 2 de Corintios 4:4. Lo segundo de la obra del adversario es que ciega la mente de los incrédulos. Eso puede hacer el adversario. No solamente es el chucho o el coco o con el tenedor y la cola. No. Mire una de sus operaciones. Dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, ya sabemos quién es. El Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo.
Cuando ustedes y yo tal vez estamos en algún momento en esta categoría, cegados en el entendimiento. Cada vez que conversamos con alguien, que queremos compartir con alguien, vemos que hay una obra del adversario que se ha dado, y es que se ha cegado el entendimiento de los incrédulos y no entienden, no quieren ni siquiera saber, y no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y eso es obra, y esa es una realidad. Por mucho que usted se esfuerce y yo, nos vamos a encontrar con esta realidad, con que ciega o cega mejor el entendimiento de los incrédulos. No entienden. ¿Por qué? Dice la Biblia que para que entiendan es necesario que el Espíritu Santo de Dios, contrarrestando el poder de la incredulidad, ¿qué hace? Los redarguya, los convenza de su estado y de su realidad. Pero no es una obra humana, ni siquiera de los más predicadores y de los más teólogos y de los más eruditos y de los más científicos y de los más académicos en Biblia o en historia. Ni siquiera ese convencimiento. Dice la Biblia que el que convence se llama Espíritu Santo de Dios, que el redarguye el corazón. Y entonces decimos: ay, créanme, hermanos, que mucha de la ceguera que nosotros hemos tenido ha sido quitada por la obra del Señor. Pero tenemos que reconocer que la obra del adversario, segundo elemento que estamos mirando, es mantener cegado el entendimiento de los. Por más que usted les demuestre y les demostremos, entienden. Estamos entonces a hacer algo. Y es Espíritu Santo entonces deje ver con su poder. Así que el adversario es el que les impide ver el tesoro del evangelio, les impide ver la riqueza que hay en Dios, les impide ver el poder transformador que hay en la verdad del Señor. No estoy hablando de religión, sino en el poder transformador de la verdad que hay en la Escritura, en su misma palabra, que ya no es engaño, sino la verdad que destruye toda fortaleza de mentira y de engaño, toda falsedad. Sí, la obra del adversario es esconder lo que es verdadero, tapar lo que es verdadero, ocultar la verdad, impedir el tesoro del evangelio. Incluso pruebas, pero no con precisión. A veces se permitirán ver algunos hechos, pero siempre será obra del enemigo ocultar la verdad de Dios sobre una persona. Esa será su función. La obra más poderosa que ustedes y yo podamos experimentar es la libertad, la verdad de Dios en Cristo de lo que somos ahora. Y eso lo tenemos que tener claro. A ver, recordemos, el primer elemento es mentira y el segundo es cega la mente. El tercero es, eso lo dice la Escritura, 2 Corintios 11, 13 al 15. Él se disfraza con trajes de luz y de justicia. Vamos a 2 Corintios 11, 13. Dice así la palabra del Señor: pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia. En esta historia y en este contexto, Pablo está hablando de algunas personas, si usted lee más por el tiempo, que se creen ser apóstoles, no lo son, o se creen profetas, no, o se creen entonces servidores del Señor y no lo son. Y Pablo dice que algunas personas se están haciendo pasar por eso y no lo son. Y como se están haciendo pasar por eso, nos parecen que sí, que son buenas, que son de Dios. Hermanos, en otras palabras, el adversario tiene sirvientes que profesan la verdad suficientemente como para engañar a veces, supuestamente con verdades, a la iglesia y desde el interior. Y
Y esto es lo que el apóstol Pablo llama por allá en Primera de Timoteo, doctrinas de demonios. Pensamientos de demonios, doctrinas falsas. Jesús en Mateo 7 dice, mire, hay muchos que son lobos con piel de oveja. En Hechos de los Apóstoles dice que ni siquiera perdonan al rebaño, sino que los alejan de la gente para la destrucción, sin el discernimiento de Dios, que dice Filipenses 1. Hermanos, hay tanto engaño hoy en día. Hay tanto engaño con cosas que aparentemente son buenas. Estos días me encuentro por toda esta 45 con alguien que, bueno, no se congrega aquí y me estaba contando del nuevo lugar en donde estaba y me estaba diciendo de cómo practicaban el culto allá. Y yo le tuve que decir, hermana, qué pena, con todo el respeto que usted se merece y el cariño, salga de allá huyendo. Pero es que, pastor, resulta de que allá me dieron un pedacito de piedra y esa piedra me sanó y esa piedra hizo esto, hizo aquello, y el ídolo y la adoración era para la piedra. Pero eso es bueno, pastor, porque mire el testimonio. ¿Qué hace uno ahí? ¿Qué hace uno ahí si fue la piedra la que lo sanó? ¿Qué hace uno ahí si fue la hoja de una mata que la pusieron sobre el enfermo y se sanó? ¿Qué dice uno? Cualquiera diría, eso es bueno, gloria a Dios. Cualquiera diría, pero Pablo insiste, por favor, utilicen el discernimiento, porque muchos, aún a los santos, los van a engañar. No solamente con eso, sino con eso, con el pañuelo, con el aceite, con el objeto, con el no sé. Pero lo hacen ver como correcto. Es lo mismo también o con las palabras. Por eso es que la cuarta señal que yo voy a mencionar es que Satanás, diablo o el adversario o Belcebú o el príncipe de este mundo tiene la capacidad de hacer señales. Dice la Biblia. Hay señales y maravillas, sí, entonces son buenas, pues ahí nos encontramos en una investigación que tenemos que hacer porque aparentemente son buenas. Pero que dice la Biblia que tiene poder para hacer maravillas y señales, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Es el Espíritu que habla nuestro Espíritu, ver qué es lo de Dios, por muy bonito que sea. ¿Cuál es la primera cosa? Segunda. La tercera es que se disfraza como algo de luz y de justicia o algo muy bueno. La cuarta es, Satanás hace señales. Vamos a 2 de Tesalonicenses 9 a comprobar la argumentación. 2 de Tesalonicenses 2:9. Dice así, los últimos días escriben así. La venida de ¿quién? ¿Tienen el texto ahí? 2 de Tesalonicenses 2:9. ¿Qué dice ese texto? Dice la venida de él. ¿De quién? Hombre maligno, pero en otras Biblias con otra versión, recuerden que hay varias versiones de la Biblia. ¿Qué dice en la tuya? Inicuo. No entendemos esto. Mi Biblia también dice inicuo. Manifestación del hombre de pecado. Vamos a ponernos de acuerdo para que traduzcamos inicuo como una persona sin ley. Ahí está en la pantalla, aquel inicuo. Eso no lo entendemos muy fácil, pero inicuo es una persona sin ley, una persona que no le gusta la ley, una persona que se revela a la ley. Sí, maligna, no quiere saber nada de hacer lo correcto. Le dicen no pase esa línea amarilla y la pasa, eso es ser inicuo. No pase ese semáforo en rojo y lo pasa. Este es su comparendo y no lo acepta, eso es un inicuo, una persona sin ley, no quiere la ley, no quiere la norma, no quiere someterse a la norma. Y dice, la venida del sin ley, llamémoslo así, la venida del sin ley es por operación ¿de quién? ¿De quién? ¿Obra de quién?
del diablo, del adversario. ¿Con qué? Con todo poder o con gran potencia, pero también con señales y con maravillas o milagros mentirosos. Aquí estamos entonces con falsas señales, hermanos. Miren, es lo que les digo ahora. A veces son tan contundentes, no son fórmulas mágicas, ni siquiera es una ilusión óptica, no es un truco de magia, es una señal. Se movió esa mesa, sí, yo la vi. ¿Qué hace uno? Yo escuché, sí, encima de mi techo, yo escuché esto. No eran los gatos, no era esto. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? Mire, hay una cosa que debemos entender y es que el enemigo tiene la facultad con gran potencia de hacer señales y de... Una de las razones por las que tenemos que dudar, una de las razones también que la Biblia menciona y que dice Mateo 24:24 es Mateo 24:24. Jesús dice: miren, entiendan, generación de ahora, que en los postreros días van a haber falsos cristos, falsos profetas, falsos cristianos o falsos hombres de Dios. Y dice Mateo 24, en palabras de Jesús, esos falsos profetas, esos falsos cristos van a ser señales. Ay, pero los hijos de Dios, como no estamos estudiando la escritura, estamos perdidos y engañados. Señales de esos falsos cristos. Vuelvo y digo, el referente máximo para comprobar qué es o no de Dios, fíltrelo por esta bendita y sagrada palabra. Ahí está escrita. No tiene necesidad de otro intérprete, no es de interpretación privada, es pública. La han traducido en los más grandes idiomas, la mayor cantidad de veces que cualquier libro de filosofía en el mundo. La escritura, comprobada por arqueólogos, científicos, teólogos, lo que usted quiera. Por favor, recurra a la Biblia y entendamos que estamos en tiempos tan peligrosos que nos pueden engañar fácilmente aún los escogidos. Eso dice Mateo 24. Mostrarán grandes señales y prodigios para engañar, de ser posible, a los creyentes. No hay ningún indicio de que estas señales o maravillas sean trucos. No. Y mire lo que pasó. Pastor, pero es que haciendo esto, mire lo que pasó. Desplazando a Dios. No, yo no vuelvo a esa iglesia, yo mejor voy allá donde el palo rosado es el que sana. El agua, la bebida, la hierba, la práctica. No. Y entiendo, mire, me ha tocado en consejería, en la oficina. Entiendo las mamás desesperadas porque su muchacho salga de las adicciones. Recurren al brujo, al hechicero y les dan una cantidad de cosas para hacer y para tomar y para investigar. Y yo entiendo que sea el desespero, pero no es la verdad del Señor. No la es y la tengo que predicar. No es del Señor. Repasemos. La primera es 2. Tercera, se disfraza. Y la cuarta, hace señales y maravillas, ¿cierto? La quinta, rápidamente, vamos a San Lucas 22:3-6. O mejor, Mateo 4 del 1 al 11. Ya lo conocemos. En quinto lugar, mire, el adversario va a tentar a la gente a pecar. No voy a leer porque usted se conoce la historia de Mateo 4 del 1 al 11, donde Jesús estaba en sus días de ayuno y fue tentado por el adversario. Él fue el que lo tentó. Entonces es tentado por el enemigo. El adversario tienta a la gente a pecar. Tentó a Jesús a eso también. Pero Lucas 22, del 3 al 6, habla de que hubo una persona que se dejó guiar por Satanás y fue Judas. Y dice textualmente ese texto, parafraseo, 22, 3 al 6, ¿qué dice Henry? Lo tienes ahí.
¿Quién entró en él? ¿Quién lo tentó a hacer eso? Segunda de Corintios 11:3, Pablo, el apóstol, advierte contra todos los creyentes. Mire, hay una preocupación en el apóstol Pablo, como es la preocupación de los pastores y líderes y ministros, que tenemos el desafío de predicar la verdad como dice la Escritura y no como lo sienta o como piense o por medio de las sensaciones. No. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero tengo temor, así como la serpiente engañó astutamente a Eva, que ustedes en sus mentes sean desviados de la sencillez y de la pureza de la devoción de Cristo. Esa es la preocupación. Y esa preocupación todavía está hoy vigente. Pablo estuviera vivo en esta época y en esta generación, Dios santo bendito, estaría mucho más preocupado porque ver la rapidez con la que abordamos la fe, ver la rapidez con la que abandonamos la fe del Señor, es impresionante. Repasemos otra vez. 1, 2. Los que están escribiendo pueden mirar. 3, 4, hace señales y maravillas. 5, tienta a pecar. 6, miren, esto lo sabemos, pero el adversario arranca la palabra predicada del Señor. Ustedes pueden escuchar este mensaje hoy y ahora en su casa se arranca la palabra y de este mensaje no se recuerda absolutamente nada. Gracias a Dios por la tecnología y porque están grabados. Pero es la verdad. El enemigo arranca la palabra de Dios del corazón de la gente. En otras palabras, el adversario ahoga la fe. Ustedes y yo estamos cantando aquí todos contentos con manos alzadas y de repente algo sucedió el mismo día y se ahogó su fe. Ya no está. Algo pasó. Sí. Jesús contó la parábola del sembrador en Marcos 4. Usted y yo la conocemos. Que la semilla de la palabra de Dios se siembra, pero algunas semillas caen en el camino, las aves rápidamente la toman, pero explica en ese versículo 15 del capítulo 4, viene el adversario y se lleva la palabra que fue sembrada en ella. Por eso es que es tan importante el discipulado y el evangelismo, porque desde aquí predicar es lo más fácil, de verdad. Aunque algunos tiemblen con el micrófono, pero la mayor obra que podemos hacer es acompañar a una persona, bajarnos de los púlpitos y acompañar diariamente con el discipulado y el evangelismo a una persona. Podemos regar la semilla en muchos prados, de verdad. Y volteamos, nos descuidamos, nos entretenemos en otras cosas que no tenemos que hacer, volteamos y el enemigo se robó todas esas semillas. Por eso es tan importante el discipulado. Mire, Romanos 10:17 dice: viene el adversario, viene el diablo y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Satanás arrebata la palabra porque odia la fe que produce la palabra de Dios. Por eso Pablo está preocupado. Él está preocupado. Mire lo que dice. Leo una parte de Pablo. Yo los envío para informarme de vuestra fe porque tengo temor, porque el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo sabía que el designio del adversario era ahogar la fe de muchas personas. No sé cuántos años tiene usted en el evangelio. Usted ha visto la fe ahogada de muchos que con usted empezaron el evangelio. Séptimo elemento, ya casi acabamos. El enemigo o el adversario también causa algunas enfermedades. Algunas, para que quede claro que no todas las enfermedades son del diablo, pero Satanás, el adversario, causa algunas enfermedades y esto es preocupante. Vayamos por favor a Lucas capítulo 13, versículo 16. Miren esto, ustedes y yo podemos ser esta clase de personas. Miremos Jesús cómo sanó una vez a una mujer que estaba encorvada. Una mujer encorvada no podía enderezarse. Y mire lo que dice el texto textualmente. Y esta, que es hija de quién, hija de quién, tenga en cuenta esto, hija de Abraham en nuestras palabras. Y esta que es cristiana. Y esta que predica, que canta, que va a la iglesia, que estudia la Biblia, que ayuna. Y esta que es hija de Abraham, o sea, una hija de fe.
a la que Satanás, dice, la ha tenido que atada. ¿Durante cuántos años? Satanás ha tenido atada durante 18 años. No debía ser liberada de esa ligadura en el día de reposo. Jesús está diciendo aquí que Satanás es el causante de que esa mujer viviera encorvada. ¿Quién? Dice la Biblia, Satanás. Entonces él sí tiene poder para causar enfermedad. Lo más triste y preocupante para mí como pastor es que habemos muchos que podemos estar encorvados aquí mismo en la iglesia por causa del enemigo, sin ser libres, porque no nos hemos acercado al Señor. Y nos tenemos que acercar a nuestro Señor, que nuestro Señor tiene más poder sobre todo. Si Él es el príncipe de este mundo, Jesús es el rey de todos los reyes y tiene todo el poder, toda la autoridad sobre todas las cosas. Esta es una hija de Abraham. Ay, es que es una anciana de la iglesia. Ay, es que es el copastor. Ay, que es un líder. Sí, pero dice la Biblia que Satanás, aún con todo eso, lo tenía encorvado. La tenía encorvado. A Satanás no le importa tu título o el mío. A él no le importa si yo soy pastor, teólogo o no. Ustedes. Pero si nos consideramos hijos de Dios, tenemos que reconocer, hermanos, tenemos que reconocer que usted tal vez conoce a una hermana que ha vivido encorvada durante toda la vida y sigue viniendo a la iglesia. No, Dios está para hacernos libres. Echad toda vuestra ansiedad sobre vosotros, porque yo tengo cuidado de ustedes. 18 años encorvado, Dios mío bendito. Hoy necesitamos saber eso. ¿Sabe qué dice Hechos capítulo 10, versículo 38? No solamente pone enfermedades. Hoy por hoy hay unas enfermedades mentales tan raras, se están multiplicando las enfermedades mentales. Muchas cosas son producto del adulterio y lo tenemos que reconocer. Mire, Pedro describe a Jesús en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Dice que Jesús anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por él. Entonces, ¿sí ve que sí puede oprimir? En otras palabras, el diablo o el adversario a menudo oprime a las personas con él. Eso también es uno de los designios. Pero vuelvo y repito, hermano, aquí, y eso está quedando grabado, gracias a Dios. No cometamos el error de decir que toda enfermedad es del diablo. Porque si usted está empecinado en tomar alcohol y está empecinado en fumar, el resultado es una enfermedad grave, cirrosis o de cáncer en sus pulmones. ¿Quién la produjo? Usted. Usted por no cuidarse. El diablo, no. Hay una parte en la Biblia en donde cuestionan a Jesús y dicen, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres o su abuelo? Porque mire que nació ciego. Cuando eso los judíos pensaban que la enfermedad era producto de una maldición. Jesús les dice, no pecó ni él ni los padres. Él está así para la gloria de Dios. Ya que hay enfermedades que Dios permite, que no las puso el diablo ni las puso para él glorificar. Dice 2 Corintios 12:7, por ejemplo, el aguijón de la carne, lo que Dios le permitió a Pablo. Podemos repasar, tienen memoria, ya casi acabamos. 1, 2, 3, 4, así es, 5, 6, 7, él puede causar enfermedades. Y 8, el adversario es un asesino. Sea lo que quiere es matarlo. Es un asesino. La palabra dice, soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Eso dice Primera de Juan también. Dice el maligno. Dice Apocalipsis 2:10, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la
Satanás, el diablo, está sediento de sangre, muerte, dolor, enfermedad. Yo he venido, dice Cristo, para que tengan vida, no muerte. Para que la tengan sobre. Penúltimo elemento. Esta me sorprende. Hay algo que el enemigo, a lo que el enemigo se opone, es a las iglesias que pueden hacer discipulado y evangelio. El adversario lucha contra los planes misioneros. Tal vez no le preocupe que nos reunamos a esta hora porque no hacemos nada, no evangelizamos, no discipulamos. Al enemigo le molesta grandemente los planes misioneros. Cuando usted se dedica a una persona, cuando usted se dedica a orar por una persona, cuando se dedica a establecer esa amistad para evangelizarlo y llevarlo a los pies de Cristo. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, capítulo 2. Después del versículo 17 dice, mire, nosotros estábamos ansiosos, estábamos muy felices de verlos en el rostro, pero en esa obra misionera Satanás nos lo impidió. Satanás odia el evangelismo y tal vez una iglesia como nosotros, que tal vez no se dedique mucho al evangelismo y al discipulado, no represente mucho. Hermanos, tenemos que evangelizar y discipular, pero Él va a poner obstáculo el que usted quiera. Termino con el último elemento, el 10º, la obra del adversario, y es que el adversario acusa a los cristianos antes. Es el acusador. Ay, miren, y eso que es el copastor del... Es experto, es experto. Apocalipsis 12 dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Jesucristo y la autoridad de Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa todos los días delante de Dios, día y noche, ha sido derrotado, ha sido arrojado. Apocalipsis. ¿Qué cantidad de acusaciones puede recibir Dios en un día de nosotros? Bien malos que somos, bien mal que nos comportamos, bien pecadores que somos, que nos podemos vestir bien bonito, pero bien terribles que somos. ¿Cuántas acusaciones podrá recibir Dios de parte del enemigo? Apocalipsis lo dice, el acusador de los hermanos diariamente, día y noche, como un juzgado, como un tribunal, diariamente una acción de tutela, diariamente. Bendito Dios que Juan dijo, pero abogado tenemos para con ese Dios a Jesucristo el justo. Dile un aplauso fuerte a Él en esta tarde. Así nos puede acusar. Mejor, gracias a Dios, si nos puede acusar todo lo que quiera, pero nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces Él nos ve a través de la obra de Cristo. Es lo mismo con nosotros. Como fue Job, Satanás dice a Dios como le dijo a Job, te aman. Tiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, a ver si no te maldice en tu misma cara. Día de Job. Tu fe no es real, ella no va a soportar, él no va a soportar. Vive el Señor perpetuamente para interceder por nosotros, según el libro de Hebreos capítulo. ¿Qué vamos a hacer ya para terminar? Perdonan que nos... ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, ya que conocemos la forma de actuar del adversario, recuerden como ese oso no es su fuerza. La palabra del Señor dice de una vez y contundentemente que la única manera para que no exista, que la única manera de que esa operación sea quebrantada, de que no obre en un hijo de Dios, y lamentablemente no lo hacemos, dice, es en oración. Resista al diablo en oración y él huirá de nosotros. Pero resístalo cada uno de nosotros en oración, permitiendo la obra de Cristo en nuestra vida. Porque lamentablemente, hermanos, muchas de estas cosas ya nos han golpeado. Como dejaron con el hocico lleno de sangre y de heridas al pobre oso. Sí. Nosotros, Señor, nosotros hemos sido víctimas de
muchas cosas. Ya que conocemos estas formas de orar del adversario, y se las menciono no para enaltecerlo a él, sino para que nos concienticemos de que mayor es el poder de Dios nosotros sobre toda situación y sobre... Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Tú no sabes quién te está haciendo daño. Tú no sabes qué es lo que está pasando con tus finanzas. Tú no sabes qué es lo que está pasando con tu salud. Dios sí lo sabe. Clama a mí y Él echará a perder y derrotará todo lo que nos esté afectando. Pero por favor, acerquémonos a Él. Levántese de su silla. Vamos a orar para terminar en esta tarde. Gracias por su paciencia. Gracias por todo lo que ha esperado. Y estas 10 cosas del adversario, ojalá usted recuerde un par de ellas, pero ante todas sepa que Dios con su sangre ha redimido y nos ha dado la victoria en Él. Que por favor cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por el amor que nos tienes, por tu palabra, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, en medio de nosotros. Estamos, Señor. Estamos, Padre, como ovejas, a veces en medio de, como llevadas al matadero, Señor, rasguñadas, Señor, como lo describe el profeta en el Antiguo Testamento, algunas perniquebradas, algunas enfermas, algunas engordadas, otras, Señor, se han apartado del camino y hay que rescatar. Y tenemos que reconocer eso, Señor. Oh Dios, tu fidelidad es grande para darnos a conocer los misterios de tu palabra. Y si esa es la operación de las tinieblas, si lo que acabamos de estudiar es la operación del diablo y del adversario, enséñanos, Señor, aún más a amar la obra de Cristo por su Espíritu Santo en medio de cada uno de los que estamos aquí. En medio de cada uno de los que estamos aquí. Y reconocer tu fidelidad y reconocer tu libertad, Señor. Padre, quita todo engaño y toda mentira que le han dicho a cada uno de los hermanos que aquí están presentes. Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier familiar, cualquier persona que maldijo sus vidas, Señor, y que tal vez hemos creído a ese engaño, quítalo y desplázalo con la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús. Libera a la iglesia, Señor, con la verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tú eres fiel. Oh, tu fidelidad, Señor. No hay sombra, Señor. Tu poder es único, único y verdadero. Sí, así es, Señor. Vamos a terminar en a capela con esa frase, con ese coro, diciéndole y dile con tus palabras: Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por proveerme, Señor. Gracias porque aunque encorvado te acordaste de mí. Dile: aunque encorvada te acordaste de mí, Señor. Y dígale conmigo: oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Dile: oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada te falta, nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Iglesia, oh, tu fidelidad. Cántalo a Él. Oh, tu díselo, díselo. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad.
Qué bonita es tu vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso fuerte a Él, por favor. Que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga misericordia de ustedes y les regale mucha paz. Vaya en bendición, suba al segundo piso por café, tinto, aromática gratis y comparta con su hermano. Despídase de su hermano. Hoy nos faltaron muchos por el puente porque están de paseo, pero los vamos a tener el próximo domingo. Dios les bendiga. Hasta pronto.